Vale, pues seguimos. Hoy la clase va a ser enteramente de las aplicaciones de la red de Gauss. Vale, entonces, ayer explicamos cómo se puede calcular el campo eléctrico de un hilo infinito de carga a partir de la ley de Gauss, como es que sale muy rápido, ¿vale? Y ahora lo vamos a hacer, vamos a calcular el campo eléctrico, vamos a calcular el campo eléctrico de distribuciones esféricas de carga, tanto macizas como huecas, ¿vale? O distribuciones cilíndricas, incluso con densidades que no sean uniformes, que no sean constantes, ¿vale? Entonces vamos a hacer ahora, por ejemplo, cálculo del campo eléctrico de una distribución uniforme. Una distribución uniforme esférica de carga. En distribución ρ. Cuando hablamos de distribución uniforme, nos imaginamos que la carga está distribuida en todo el espacio, o sea, en todo el volumen que va a contener, por ejemplo, que va a contener nuestra esfera. Porque puede haber, o sea, nosotros podemos tener, por ejemplo, cuando hablemos de sistemas no conductores, por ejemplo, de esferas no conductoras, las esferas no conductoras pueden tener toda su carga, la pueden tener distribuida por todo el volumen, ¿vale? Cuando hablemos de esferas conductoras, en cambio, la carga ya, o sea, observaremos que no puede estar en su interior, sino deberá estar en la superficie, cuando sean conductoras, ¿vale? Por lo tanto, este caso que vamos a analizar ahora nos servirá, por ejemplo, para describir en un futuro cómo es el campo eléctrico de esferas no conductoras, ¿eh? Entonces, imagínate, por ejemplo, que tenemos cargas tanto en el interior de la esfera como en la superficie, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer, ¿vale? Tenemos aquí nuestra densidad que inicialmente vamos a suponer que será constante, luego podemos hacer el mismo problema, pero considerando que la densidad sea variable, ¿vale? Sí, vamos a hacer este caso de aquí. Vale, entonces, imagínate, por ejemplo, nosotros lo que queremos analizar, aplicando la ley de Gauss, la coeficiente gaussiana, carga interior entre el sub 0. Esto es lo que nosotros tenemos que desarrollar, ¿vale? Entonces, el campo creado por esta esfera de carga, ¿vale? Lo vamos a separar en dos regiones. Uno será el campo para puntos interiores y el campo para puntos exteriores, ¿vale? Entonces, vamos a dibujar dos superficies gaussianas que van a ser las superficies por las que yo voy a mirar el campo eléctrico. Una será la exterior, y la otra será la interior, ¿vale? Empecemos por la exterior. Que la exterior, si la esfera tiene un radio R, simbolizamos con R pequeña el radio, digamos, el radio de la esfera imaginaria, la esfera, en este caso mi superficie gaussiana, repito, que yo me invento para poder aplicar la ley de Gauss, ¿vale? Vale, entonces, lo que voy a hacer es voy a desarrollar esta parte y esta parte por separado. ¿Te la inventas? Porque Me la invento. aplicar el flujo.
Claro, o sea, ¿mi objetivo cuál es? Mi objetivo es poder obtener el campo eléctrico para puntos mayores que la propia esfera. Es decir, es como decir, yo quiero saber el campo que generan puntos exteriores a la esfera. Entonces, claro, para poder hacerlo, lo que hago es, me invento una superficie gaussiana, que sea simétrica respecto del campo eléctrico. En este caso, dicho de otra forma, yo necesito encontrar una superficie tal que en cada punto de esa superficie el campo sea constante. ¿Vale? Entonces, claro, si tengo una esfera de carga, una superficie que se adapte a esa situación es otra esfera. Solo que esta esfera la voy a ajustar, digamos, su tamaño en función de mis necesidades. ¿Vale? Entonces, vale, pues lo que voy a hacer ahora es simplemente decir, vale, ¿hacia dónde irá el campo eléctrico? El campo eléctrico, como estoy, digamos, al tener esta distribución esférica, en este punto de aquí yo observaré que el campo tiene dirección radial, se aleja desde el centro hacia afuera. Por lo tanto, el campo creado por esta esfera de carga tendrá dirección radial, es decir, que se irá alejando, se aleja del centro. Dirección radial quiere decir que el campo solo tiene una componente radial, o sea, no tiene componente tangencial, solo tiene componente radial. Así que el campo eléctrico, que solo tiene componente radial, lo puedo poner como E por R multiplicado por ds, que el ds también, el elemento de superficie de la esfera también tendrá componente radial. Así que esto acaba simplemente por ser el campo por el elemento de superficie. No hay que proyectarlo ni nada porque directamente ya son paralelos. Entonces, ahora aquí, como la superficie gaussiana, que esta superficie, ya la he cogido de tal forma que el campo será constante en cualquier punto de mi superficie gaussiana, es decir, el campo en cualquier punto, sea R perteneciente a la superficie gaussiana, será constante. ¿Vale? Por lo tanto, al ser constante, sale fuera de la integral. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto vale la integral del elemento de superficie? Pues toda la superficie. ¿Y qué superficie? No es la superficie real donde se encuentra la carga, sino es la superficie imaginaria, que es donde yo estoy aplicando la ley de Gauss. Por lo tanto, esto es E por 4pi r al cuadrado. Siendo 4pi r al cuadrado la superficie de mi superficie gaussiana imaginaria, ¿vale? Que es justamente el punto donde yo estoy mirando, Pues bien, ahora lo que voy a hacer es voy a analizar esta parte de aquí. Y ahora la pregunta que me debo hacer es, ¿qué es la carga interior? ¿A qué se refiere una carga interior? La carga interior, si te acuerdas en la demostración que hicimos, la carga interior hace referencia a la carga que está dentro de mi superficie gaussiana, ¿vale? Entonces, la respuesta es, si yo tengo mi superficie gaussiana y yo tengo claro cuál es la carga que contiene esta superficie, lo único que tengo que hacer es describirla en términos de lo que yo tenga. Entonces,
si yo me encuentro en mi superficie, miro hacia adentro y la carga que me encuentro es toda la carga. Toda la carga hasta un radio R grande. Por lo tanto, la carga la puedo poner como la densidad, en este caso, bueno, o integral densidad por elemento de volumen, dividido entre epsilon sub 0. ¿Por qué ρ? Porque la carga tiene distribución volumétrica. Entonces, este es un punto de inflexión en el sentido de que si la densidad ahora, por ejemplo, que ahora esta será constante, esta densidad saldrá fuera y integraremos tal cual, ¿no? Pero en el caso de que la densidad no fuera constante, aquí es donde estamos obligados a pasar y por lo tanto hacer la integral. Esta densidad de aquí, en nuestro caso ahora es constante, pero podría depender, por ejemplo, del radio. Podría ser, en el caso de que ρ podría ser proporcional a R al cuadrado, es decir, podría ser que mi densidad creciera, aumentara a medida que yo me voy alejando, ¿vale? En nuestro caso es constante, ¿eh? Pero de ser así, entonces deberíamos añadirla dentro de esta integral, entonces este elemento de volumen lo deberíamos escribir en términos de la variable R, ¿vale? En nuestro caso no es así, así que esto pasa a ser constante, y como esto pasa a ser constante directamente, esto sale fuera, entonces me queda el elemento de volumen, que este elemento de volumen es directamente todo el volumen de la carga. Y este volumen de la carga, ¿qué es este volumen de la carga? El volumen de la carga es justamente todo lo que ocupa la carga. ¿Por qué digo todo? Porque cuando hagamos un caso que no sea exterior, sino sea interior, ya vemos que esto cambia, ¿vale? Así que aquí el volumen de una esfera es 4/3 pi r al cubo entre epsilon sub 0. Fíjate cómo he puesto aquí R grande, no he puesto R pequeña, porque mi carga se encuentra hasta un cierto radio R grande, no hasta un cierto radio R pequeña. ¿Vale? Por lo tanto, ahora que tengo eso, lo único que tengo que hacer es igualarlas. Fíjate la diferencia entre R pequeño y R grande, ¿eh? Este R pequeño siempre lo cogeremos cuando analicemos el flujo porque es donde estoy yo mirando, es donde yo quiero calcular ese campo, es la superficie que estoy atravesando, superficie imaginaria. En cambio, aquí por una R grande o R pequeña dependerá de la cantidad de carga que estoy envolviendo, ¿vale? Por lo tanto, aquí 4 del pi se me va y finalmente aquí obtengo esta expresión de aquí. Ρ por R al cubo entre 3 epsilon sub 0 R al cuadrado. Este es el campo si R es mayor que R grande. Sí, R es mayor que R. ¿Preguntas, David? Si es más pequeño, tenemos que volver a calcularlo de nuevo porque ya la condición cambia. Es decir, ¿qué condición cambiará? Pues claro, si yo ahora, por ejemplo, cojo una región que esté interior a la esfera, entonces ya mi volumen cambiará y mi expresión de campo cambiará, ¿vale? Que es justo lo que tenemos que hacer ahora. Así que esto sería la expresión para puntos exteriores. Fíjate que el campo varía inversamente con la distancia al cuadrado, ¿eh? ¿Vale? Que además incluso, fíjate, que si decimos que la densidad es carga entre el volumen, siendo el volumen
carga entre 4pi epsilon sub 0, ahí, perdón, 4pi tercios r al cubo. Si cogemos esta densidad y la cambiamos por su definición, ¿vale? Que de hecho, fíjate algo importante de aquí. Cuando hablamos que la densidad es constante, esto lo expliqué en su momento, decimos que la proporción carga total, volumen total, es lo mismo que elemento de carga, elemento de volumen. Si esto no es constante, nuestra relación ya no es cierta, ¿vale? Entonces, lo que irá cambiando, esté yo fuera o esté yo dentro, es el volumen que yo cojo. Pero la densidad no. La densidad no va a cambiar porque ya considero que es uniforme, ¿vale? Entonces, claro, este cambio lo puedo hacer siempre, esté fuera o esté dentro. Pues bien, si lo hago, el campo, si coges esta expresión de aquí y la colocas aquí, el campo al final te quedará como Q entre 4pi epsilon sub 0 R al cuadrado. Que esto es justamente la expresión del campo eléctrico que vimos el primer día. O sea, que para puntos exteriores, observamos la carga, me da igual, sea una carga, sea una carga puntual o sea una carga esférica de dimensión, yo voy a observar el mismo campo eléctrico. ¿Por qué? Porque para mí, a medida que yo me voy alejando, esa carga tan grande se reduce como si fuera un punto. Por lo tanto, a efectos prácticos acaba siendo lo mismo. ¿A qué? En realidad nosotros podemos haber calculado el campo eléctrico en puntos exteriores directamente poniendo esta expresión de aquí, sin tener que hacer todo esto. Pero para puntos interiores no es tan fácil. Entonces, ¿qué ocurre ahora? ¿Cuál será el campo eléctrico en puntos interiores? No sé, los vectores. Ajá. Se regulan, digamos, porque son paralelos. Porque son paralelos. Directamente. ¿Vale? Pues bien, ahora vamos a hacer lo mismo, pero analizando puntos interiores. Analizamos puntos interiores. Pues que ahora lo que haremos es... Ahora queremos calcular el campo eléctrico para puntos interiores. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a coger de nuevo nuestra esfera de carga, ¿vale? Y de nuevo supondremos que mi carga real llega hasta un cierto radio R grande, pero la superficie gaussiana que yo me voy a inventar es una superficie nuevamente, otra vez, va a volver a ser una superficie, va a volver a ser otra esfera, pero en este caso la voy a juntar, la voy a ajustar a puntos interiores. Por lo tanto, habéis visto que el concepto de superficie gaussiana nos va muy bien a la hora de poder calcular, o sea, es un objeto matemático que utilizamos para poder aplicar la ley de Gauss. Que es la gran potencia que tiene la ley de Gauss, Entonces, tenemos que la ley de Gauss, el campo para puntos interiores de R por ds igual que antes, esto lo podemos reducir a E por ds. Porque si yo me encuentro justo en este punto, mire hacia donde mire, la distribución que observo es esférica. O sea, veo la misma carga que me envuelve. Por lo tanto, el campo saldrá hacia afuera. Entonces, para superficie gaussiana,
Pues claro, esto de aquí, como la R pequeña yo he cogido es la misma que la anterior, en realidad podría haber cogido, si aquí le he puesto R pequeña, aquí podría haber puesto otro tipo de letra, ¿no? Pero como son expresiones diferentes, siempre es útil el hecho de poner la R pequeña a la distancia a la que yo quiero calcular ese campo eléctrico, ¿sabes? Entonces esto, por lo que hemos explicado antes, vuelve a salir fuera y esto nuevamente vuelve a salir por 4 pi al cuadrado. No cambia. Y tiene sentido que no cambie porque superficie gaussiana sigue siendo la misma, el radio es exactamente, digamos, visualmente el mismo, aunque el número cambiará, obviamente. Si el radio de la esfera son de 3 centímetros, para puntos exteriores yo debo analizar el campo a 5 centímetros del centro y para puntos interiores, por ejemplo, a 1 centímetro, más pequeños que el radio. Lo que sí cambiará es lo que el concepto de la carga interior rodeada. La carga interior rodeada ¿qué carga es la que estoy rodeando ahora? La carga que estoy rodeando ahora, fíjate que es justo la carga que está contenida en mi superficie gaussiana. Es una porción de carga, ya no es toda la carga, es una porción, es una parte. Entonces aquí nuevamente haré ρ por elemento de volumen. Como la ρ sigue siendo constante, sale fuera. Y ahora el elemento de volumen, esto irá desde un radio cero hasta un radio pequeño. Por lo tanto, esto es mi volumen interior. ¿Y cuál es mi volumen interior? Pues obviamente es el volumen, pero en este caso para un radio pequeño, para el radio justo en el que yo contengo la carga. Estoy conteniendo la carga. ¿Ves la diferencia, no? Radio grande, radio pequeño, según la cantidad, o sea, puedo contener todo, o sea, puedo almacenar, puedo mover toda la carga o solo una parte de la carga, ¿vale? Así que ahora igualamos estas dos expresiones. Sí, pero la diferencia es que en esta situación de aquí, si simplificas, el campo te quedará proporcional al punto de observación. O sea, que esto es ρ por R. Fíjate que este R al cuadrado y este R al cubo se te va, te queda esto dividido entre 3, epsilon sub 0. Esto es para R menor que R grande. O sea, cambia totalmente, y además tiene todo el sentido del mundo, que el campo para puntos interiores aumenta a medida que yo me alejo del punto central. O sea, que si yo me encuentro aquí y yo me voy alejando, cada vez el campo aumenta porque cada vez veo más carga. Cada vez veo más carga. En cambio, cuando yo me alejo de la periferia, me estoy alejando, veo que la carga va disminuyendo, por lo tanto, mi percepción es que el campo debe disminuir. Entonces llega un punto que será 0. No, bueno, a medida que yo me voy alejando, sí. Pero si empiezas de dentro y vas saliendo, habrá un punto que será 0. Digamos, es al revés. De hecho, a medida que yo me voy alejando, mi campo aumenta hasta el valor máximo que alcanza justo en la periferia. Y entonces a partir de aquí... Y a partir de aquí me disminuye. De hecho,
Si representamos gráficamente los dos resultados, en función de la distancia, observamos que para un valor r pequeño igual a r grande, el campo aumenta, y aumenta linealmente, siempre y cuando ρ sea constante. Si ρ no es constante, entonces no aumenta linealmente. Y alcanza un pico. Este pico, ¿cuánto vale este pico? Este pico vale, pues fíjate, cuando yo cojo esta expresión de aquí y cambio la r pequeña por la r grande, ese es el pico que alcanza. De hecho, fíjate, vamos a hacer lo siguiente. Correcto. Lo que queremos ver ahora, lo que nos interesa ver ahora es si realmente será continuo o no, si el campo eléctrico es continuo en todo el espacio. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a calcular el límite del campo para R menor que R grande, ¿no? Cuando R se acerca a R por la izquierda, y luego haremos lo mismo para R mayor que R, ¿no? Cuando R se acerca a R por la derecha. Si lo hacemos, lo que observaremos es que, por ejemplo, por la izquierda me da este valor y por la derecha, si lo haces, te va a dar exactamente el mismo valor. Así que, lo que va a ocurrir es que de 0 hasta R, digamos, irá aumentando hasta coger este pico, es el valor más alto que coge el campo eléctrico, y luego empezará a disminuir. Pero aquí entonces la derivada no es continua. No, exacto. En este punto no. En este punto no es continua. O sea, es una función continua, pero no es derivable. O sea, no es derivable, es derivable a la izquierda y a la derecha, pero justo en el exacto, no es derivable. Muy buena observación, ¿eh? Aquí hay nivel, ¿eh? Entonces, este campo de aquí es el campo de ρ, r, 3 epsilon sub 0, y en cambio este de aquí es el campo de ρ, que hemos puesto r al cubo entre 3 epsilon sub 0 r al cuadrado. ¿No lo hemos puesto? ¿Qué significa que no sería físicamente? Pues... a ver, no existe ninguna magnitud que esté relacionada con la derivada del campo eléctrico. El campo eléctrico sí que está relacionado con la derivada, pero a través del potencial. Pero es al revés, si derivamos el potencial y obtenemos el campo eléctrico. No hay ninguna magnitud que me diga, o mejor dicho de otra forma, no hay ninguna magnitud. El concepto... Bueno, aquí podríamos entender, por ejemplo, que... ¿Cómo termina eso, no? Bueno, lo que sí podemos decir aquí, por ejemplo, es que este punto de aquí no nos dice nada en cuestión, porque, repito, no hay ninguna magnitud que sea la derivada del campo eléctrico con respecto de R. Pero lo que sí podemos decir es que, por ejemplo, cuando tengamos una discontinuidad de carga, o sea, que tengamos en una región que en una región haya carga y en otra región no haya carga, por ejemplo, si tuviéramos una esfera conductora, que como te explicaba antes, una esfera conductora tendrá carga en su superficie, pero en su interior no. Cuando tengamos esto, entonces lo que observaremos es que el campo eléctrico no es continuo. El campo eléctrico no es continuo.
¿vale? O sea que habrá una discontinuidad. Ahora, lo que sí observaremos, por ejemplo, el campo eléctrico es continuo en esta situación, en la que haya una discontinuidad no será continuo, pero lo que sí siempre será continuo será el potencial. El potencial sí que será continuo. Pero esto ya hablaremos de él. Ya hablaremos de él. Más cosas que quería explicarte yo ahora. Vale, de momento nada más. Pero bueno, esta pregunta me ha gustado, ¿eh? Este pico de ahí, que no sea derivable, ¿qué quiere decir? Pues ya le daremos vueltas, ¿eh? Esa pregunta me ha gustado mucho. Vale, pues lo que vamos a hacer ahora es, ahora podemos hacer, por ejemplo, lo podemos hacer para un cilindro, para planos, pero